Buenas noches o buenas tardes con todas y todos los presentes. Mi nombre es Alonso Cárdenas, soy profesor de aquí de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en la Facultad de Ciencia Política y para mí es un gran honor poder moderar esta Semana de la Investigación que organiza el Vicerrectorado de Investigación de nuestra causa de estudios, ¿no? En esta tarde nos convoca el evento Investigación para la incidencia, el rol de la academia en las políticas públicas. Hemos invitado a tres destacados académicos, expertos en sus materias, que nos van a hacer una exposición sobre sus investigaciones en materia de política pública. Posteriormente a eso podremos hacer algunos apuntes, comentarios, preguntas desde la moderación y también desde el auditorio y finalmente cerraremos el evento con las ideas fuerza y las conclusiones clave, ¿no? Entonces, sin más, me voy a permitir presentar a las académicas, los académicos que nos acompañan el día de hoy. El primero es el doctor Leónidas Ramos Morales, que es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú, magíster con mención en Política Comparada por la misma universidad y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Mayor de San Marcos. Es también docente de la Decana de América y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Además, en su destacada trayectoria académica, ha sido profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid en España, en Flaxo, en Argentina, en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú y en la Escuela de Control y la Academia Diplomática del Perú. Ha realizado múltiples estudios en instituciones internacionales, como la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, la Universidad de Chile, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de California en Davis y el Centro de Investigación y Docencia Económica en México. Además, es investigador y practitioner en capacidad estatal, nacional y subnacional, innovación en el sector público, control público, auditorías de desempeño y metodologías de la investigación. El profesor Ramos nos va a hablar sobre la capacidad de los burócratas de atención directa de alta especialidad médica, el caso de los médicos oncólogos en los hospitales Arzobispo Loaiza y 2 de Mayo. El segundo expositor es el magíster Sergio Tejada Galindo. Él es magíster en estudios culturales y licenciado en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Flaxo, en Sociología y Ciencias Políticas. Además, ustedes recordarán, fue congresista de la República en el periodo 2011-2016. Además, ha sido director ejecutivo del Programa Nacional Integral de Bienestar Familiar, el INABIF. También se ha desempeñado como jefe de diversos proyectos de desarrollo en organismos no gubernamentales, siendo consultor del sector público y privado. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y finalmente, la profesora Narda Carranza Pinedo. Ella es politóloga y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la PUC. Además, es oficial del Programa Asociado de Idea Internacional, División para América Latina, desde el año 2023. Es Practitioner Fellow en Electoral Integrity Project del año 2023. Es profesora en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde dicta cursos de Introducción a la Ciencia Política y Gestión Pública. Ha sido investigadora para la Oficina Nacional de Procesos Electorales y editora de la revista Elecciones. Olvidé mencionar que el magíster Sergio Tejada va a hablarnos sobre el acceso a la educación superior entre los beneficiarios de la pensión por orfandad, mientras que la profesora Carranza Pinedo tendrá como tema el proceso de implementación del protocolo para la atención de personas trans durante la jornada electoral en Perú 2021-2022. Entonces, como les mencionaba, primero vamos a escuchar la exposición del profesor Leónidas Ramos,
luego la exposición del profesor Tejada y cerramos con broche de oro con la exposición de la profesora Carranza. Cada uno tiene 15 minutos, luego vamos a hacer algunos comentarios y preguntas desde la moderación. Esas preguntas van a ser respondidas. Luego el público podrá hacer las preguntas que considere, serán respondidas y finalmente cerraremos este espacio de diálogo académico. Así que, profesor Leónidas, le doy la palabra por 15 minutos. Aló, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, disculpen. Bueno, yo voy a exponer el avance de investigación que hemos desarrollado. Es una propuesta de investigación que de hecho ganó el concurso interno, ¿no?, que plantea la oficina del Vicerrectorado de Investigación de esta universidad, de la UAR. Creo que es una experiencia meritoria y además es un, digamos, impulso necesario en toda universidad, ¿no? Entonces, eso quiero plantear aquí esta noche, ese avance de investigación que se plantea en función de este concurso ganado junto con la profesora Amelia, que concursó con nosotros, y bueno, esto, ¿no? Entonces, el título en particular es Médicos oncólogos como burócratas de primera línea, la atención oncológica en un país de Latinoamérica en perspectiva comparada. Siguiente, por favor. Bueno, en particular, muchos de nosotros, seguramente familiares, vecinos, conocidos, ha sufrido, digamos, o sufre de la enfermedad. Es una enfermedad bastante compleja, como se sostiene en mucho de la literatura. Y según las cifras más, digamos, conservadoras, en el Perú hay poco más de 72.000 casos cada año, ¿ok? Algunos, el propio Estado peruano dice que son muchos más casos, pero dado que son cifras oficiales de la OMS, creo que hemos citado ese dato, ¿no? Pero el propio Estado reconoce que son muchos más casos. Imagino que hay un trabajo de consistencia también de la información y por eso, como tal, hemos tomado este dato. Un dato también revelador es el siguiente, que en todo el Perú, para atender los nuevos casos y los casos que se van acumulando, solamente existen 752 médicos oncólogos en todo el Perú, ¿ok? Y para todas las especialidades, tanto para oncólogos que vendrían a ser oncólogos médicos, radiooncólogos o oncólogos pediatras o patólogos oncólogos, ¿no? Entonces, todo eso, todo aquello, todo ese conjunto suman apenas 752 médicos oncólogos, ¿no? Entonces, son personas que obviamente requieren mucho entrenamiento, son 14 o 15 años de tu vida hasta que finalmente tú sales con esa especialidad en particular. Adelante, por favor. Entonces, en ese contexto, nosotros nos planteamos una cuestión, ¿no? Revisamos mucho de la literatura y una de las cosas que encontramos es que digamos, este grupo burocrático de línea era poco estudiado en el Perú y luego posteriormente con la revisión de la literatura nos dimos cuenta que también era poco estudiado o nada estudiado desde el punto de vista politológico, de cómo operaban, es decir, cómo es que funcionaba, cómo actuaban, cómo atendían finalmente estos médicos oncólogos en hospitales públicos. Entonces, de eso trata nuestra investigación. Es un, digamos, conjunto burocrático no estudiado desde la ciencia política, desde su operación, desde los condicionantes, de cómo actúan y demás, y ese es precisamente el problema central de nuestra investigación. Adelante, por favor. Aquí algunos elementos claves, ¿no? Este burócrata actúa, digamos, en un contexto normativo, en un contexto, digamos, de reglas institucionales propias de la política nacional oncológica, pero también de las propias dinámicas internas de todo hospital, ¿no? Entonces, consideramos que eso tiene sus efectos en el propio médico que se pasa 14 años de su vida buscando perfeccionar y adiestrarse, y luego entra en un contexto también institucional en el cual tiene que atender al paciente, ¿no? Entonces, estudiamos toda esa cadena de las reglas, del propio, digamos, servicio que él brinda y cómo este servicio además es dirigido hacia sus pacientes. Adelante, por favor.
Entonces, el objetivo central y los objetivos específicos van centrados particularmente en eso, ¿no? En comprender la actuación de estos médicos oncólogos con respecto a las reglas y el contexto institucional en el cual actúan, y también con respecto al proceso y a la atención brindada hacia sus pacientes, pero también hacia sus familiares, ¿no? Hay una cosa bien interesante ahí en la literatura antropológica médica, es cómo el paciente no solamente actúa con respecto al paciente en sí, que se ha enterado o que sigue un procedimiento médico, sino también cómo los diferentes acompañantes, en este caso familiares o amigos, digamos, acompañan el proceso, ¿no? Adelante, por favor. El siguiente está bien para cumplir con los 15 minutos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta investigación? Lo que hicimos es lo que se llama una revisión de alcance. Revisamos 3 bases de datos y nos preguntamos qué está siendo investigado sobre este tema, ¿no? Entonces, encontramos 2 grandes tipos de literatura. Por un lado, la literatura que tiene que ver con burocracia de línea, o sea, eso es lo que Lipsky o lo que Lipsky llamó pues burocracia de línea, y que están en directa atención a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, un policía directamente atiende a la ciudadanía. Los profesores, los enfermeros son esos burócratas que directamente atienden al ciudadano, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que esa literatura como tal es abundante en ese sentido. Pero cuando se trata de médicos muy especializados, la literatura no llega. La ciencia política, la política pública como tal, no logra investigar cómo opera ese burócrata en particular, y lo que nosotros hemos llamado burócrata de alta complejidad. Adelante, por favor. Sí, justo eso señalaba. El siguiente, por favor. Pero desde la otra literatura, investigamos también estas revistas más de tipo médica. ¿Okay? ¿Qué dicen los médicos sobre cómo operan digamos, los diferentes oncólogos? De eso sí encontramos un montón de información. El siguiente, por favor, para que podamos ver. Por ejemplo, se publica mucho cómo el médico atiende el asunto paliativo, ¿no? Cómo el médico oncólogo entra en un contexto en dinámicas de estrés o burnout. Y así, una serie de elementos de literatura que existe sobre la oncología. Entonces, el punto es el siguiente, que encontramos nosotros 2 tipos de literaturas, pero totalmente desconectadas. Por un lado, se estudia burócratas de línea, como policías, enfermeros, con digamos, una serie de burócratas, pero de menor complejidad, y no se estudia a los médicos oncólogos. Y por otro lado, encontramos que existe desde el mundo de la medicina literatura sobre los médicos oncólogos y sus prácticas, pero es como si estos médicos actuasen en un espacio vacío. Es como si el actor estatal y la institucionalidad estatal no apareciese en la literatura. Entonces son como 2 literaturas desconectadas. Lo que nosotros tratamos en esta investigación es eso, en investigar al oncólogo en la práctica y al servicio del ciudadano, pero teniendo en cuenta cómo operan dentro de un contexto institucional estatal, ¿no? Porque el Estado, la institucionalidad como tal, no es lo mismo, pues, la práctica dentro de un espacio privado, y además dentro del espacio privado además existen diferentes elementos y categorías, y dentro de lo estatal también es otro mundo, ¿no? Es otro tipo de operación y otro tipo de práctica también. Adelante, por favor. Ya para ir cerrando. En torno al marco teórico, nosotros tomamos la literatura que se involucra mucho con el tema de Lipsky, ¿no? De cómo él plantea y de cómo él plantea pues, el concepto de burócrata de línea, y es persona que trabaja para el Estado o que está muy relacionado con el Estado, pero que, digamos, actúa directamente en atención al ciudadano, teniendo como característica la discrecionalidad y la autonomía en la atención, ¿no? Pero lo que nosotros comprendemos es eso, que actúa dentro de un contexto institucional y que eso demarca también la actuación en ese sentido. Adelante, por favor. Sí, siguiente. Entonces, ahora sí, con esto termino. Lo que nosotros pretendemos es, el año que viene, el año siguiente, es entrar a terreno, ¿no? Ya hemos visto toda la literatura, ya hemos construido, digamos, de alguna manera la estrategia
de investigación y nosotros ya estamos elaborando, digamos, la metodología para poder ingresar. Lo que nosotros pretendemos es hacer lo que se llama en la literatura metodológica una etnografía estatal rápida, con observación no participante, conversar con los médicos oncólogos sobre sus prácticas, conversar obviamente con los controles y cánones éticos que sin lugar a dudas son importantes, con los propios pacientes y con los propios acompañantes, y eso además acompañado con diferentes estudios de casos. Nosotros vamos a analizar 2 casos, el Hospital Arzobispo Loaiza y el 2 de Mayo, donde son espacios donde hay servicios oncológicos como tal, ¿no? Hay otro servicio muchísimo más especializado que es el INEM, por ejemplo, ¿no? Que ese ya exige otro tipo de estrategia en ese sentido. Pero nosotros vamos a enfocarnos en estos 2. Por último, terminaría diciendo que, digamos, es bastante interesante esta atención. Hemos visto los números tan disímiles, ¿no? Tienes 72,000 casos cada año. Y no estamos contando los casos ya acumulados. Y frente a eso tenemos apenas 752 médicos oncólogos de todas las especialidades que ustedes pueden saber, ¿no? Por ejemplo, un dato allí más caótico aún es que para la atención de absolutamente todos los casos pediátricos oncológicos, en el Perú, en todo el Perú, solamente existen 20 médicos oncólogos pediátricos. ¿Ok? Así que imagínense la dificultad de la atención y eso es básicamente hacia donde va nuestra investigación, a entender, a comprender cómo estos burócratas de línea de alta complejidad, porque son 14 años de estudio y con una enfermedad además totalmente diferente, ¿no? Una cosa es el cáncer de cuello, otro de cervix, de mama, y así cada tipo de cáncer en cada tejido reviste una complejidad impresionante. Así que nada, esperemos que el próximo año podamos ya plantear en otro seminario como este, al cual felicito su organización, es ya los resultados como tal y esperemos que ya estén publicados en su debido momento, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, yo le agradezco al profesor Ramos su puntualidad y su precisión para respetar los tiempos preestablecidos. Ahora le damos paso al profesor Sergio Tejada. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludos a todos los presentes, a la mesa, las personas que nos acompañan. Yo les voy a presentar el avance de una investigación que es una investigación mixta. Debe empezar con una fase cuantitativa y continuar con una fase cualitativa. Sin embargo, la fase cuantitativa ya está bastante avanzada y eso es lo que quiero presentar hoy día. Se trata de una evaluación de una política pública. Entonces, voy a pasar muy rápido algunos aspectos teóricos para poder ir más rápidamente a los resultados, dado que creo que me va a tomar un poquito más de tiempo por la cantidad de diapositivas que tengo. Entonces, a ver si podemos avanzar. Bueno, esta investigación aborda una dimensión de la implementación de la asistencia económica por orfandad. Es una política social creada por la Ley 31405, pero busca centrarse específicamente en cuál es el impacto que ha tenido esta asistencia económica sobre el acceso a la educación superior entre aquellos beneficiarios que cumplieron la mayoría de edad. Continuamos, por favor. Aquí están los objetivos, ¿no? Como objetivo específico 1, evaluar la política pública de asistencia económica con respecto al impacto sobre el acceso a la educación superior de los beneficiarios, considerando particularmente las posibles diferencias que pueda existir en ámbito geográfico y en género. El segundo objetivo es identificar los factores que inciden en que los beneficiarios de la Ley 31405 accedan a la educación superior. Vamos a avanzar las hipótesis porque, bueno, lo que vamos a contrastar, pero en general lo que se planteaba al inicio de la investigación es que esta política pública ha tenido un impacto positivo, efectivamente ha cumplido con las metas, pero existen ciertas diferencias a nivel geográfico, de género, y ha logrado también tener un impacto en el acceso a la educación superior, pero todavía muy condicionado a situaciones estructurales. Continuamos, por favor.
Esta fase tiene una metodología cuantitativa, descriptiva en el caso del primer objetivo, correlacional en el caso del segundo objetivo. Se ha tratado con SPSS, se ha trabajado sobre todo con información secundaria. He elaborado una base de datos con los padrones de beneficiarios que son públicas, de donde ha habido que extraer una serie de informaciones. Se ha solicitado información también a entidades como el INAVIF y el MINEDU a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se ha tomado información pública del MEF, sobre todo a través de la consulta amigable para ver los presupuestos, y del Informe de Desarrollo Humano Regional 2025, que es un instrumento sumamente útil para ver condiciones estructurales, y en la última edición han llegado a nivel regional, provincial y distrital. Continuamos. Voy a pasar esto muy rapidito, simplemente para tener un marco y entender que las políticas públicas son intervenciones deliberadas del Estado para corregir, abordar determinados problemas públicos. Hay ciclos de las políticas públicas, se inicia normalmente con la identificación de un problema público, de ahí se toman una serie de decisiones de gestión, y una vez que esté implementado se pasa a la etapa de evaluación. Seguimos. Yo ahora no me voy a centrar en el inicio, cómo se crea el programa, cómo se identifica el programa público, porque esto además ya lo he hecho en un artículo anterior, publicado en el 2023, entonces ahora me voy a centrar en la evaluación. Lo que sí tendría que decirles es que este problema aparece en la agenda pública porque durante el COVID se identifica que el Perú era el país con la tasa más alta de niños y adolescentes en situación de orfandad en el mundo. Aparece un artículo de The Lancet, una revista muy prestigiosa, que dice hay alrededor de 90.000 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, y este es un problema sumamente grave. Después, como vamos a ver, RENIEC elabora un registro y resultan ser 140.000. Entonces, del problema público se pasa a definir una política social. La política social, como parte de la política pública, va a ser aquella que aborde temas como el desempleo, beneficios de enfermedad, discapacidad, pensiones para adultos mayores, subsidios familiares, beneficios según ingreso y en especie, principalmente salud y educación. Es decir, no toda política pública se considera una política social, y esta es una investigación centrada en esta política social. Continuamos, por favor. Algunos antecedentes importantes. En América Latina ha habido un avance en la política social. Sobre todo desde el 2000 se han realizado diferentes estudios que reconocen que estas intervenciones han tenido éxito, han tenido un impacto positivo. Se han identificado algunas dificultades, algunos cuellos de botella, pero en general se piensa que ha sido exitosa la nueva política social que se ha empezado a implementar. En particular se habla de las transferencias condicionadas, que han tenido cierto éxito, y también ha habido transferencias condicionadas relacionadas a impacto educativo, donde también se ha identificado que ha habido impactos favorables. Tenemos en el Perú un programa de transferencia condicionada como Juntos, que ha sido muy estudiado a nivel internacional. Ya vamos a ver, pero es condicionado porque es una transferencia económica que se da siempre y cuando se garantice matriculación en la escuela y un porcentaje de asistencia, si no se pierde el beneficio. Programas de pensión no contributiva como Contigo, donde hay una pensión por discapacidad severa a personas que no han podido contribuir a un sistema de pensiones. Y como antecedente más inmediato está el Decreto de Urgencia 020-2021, que se establece durante el gobierno de Sagasti justamente como una respuesta rápida a esta situación de orfandad creciente durante la época del COVID, pero que se tenía que formalizar, se tenía que institucionalizar mediante una ley, y eso es lo que hace la Ley 31405. Continuamos. Este es un resumen de la ley muy rápida. Hay una transferencia monetaria, son 200 soles, se abona bimensualmente, es decir, cada 2 meses se abona 400 soles. Es muy poco, pero les sorprendería que está a la mitad en monto en América Latina. Hay programas que transfieren mucho menos recursos, ¿no? Tiene otros componentes. Un componente muy importante es que creó el registro único de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad. Eso no existía, es una novedad. Y tiene un acompañamiento profesional, porque de lo que se trata es de acompañar a los niños, niñas y adolescentes para que puedan
cumplir, para que no vean truncados sus proyectos de vida. Es un programa no condicionado. ¿Por qué? Porque a pesar de que se establecen una serie de requisitos, el dinero tiene que ir a salud, educación, etcétera, el beneficiario no pierde el beneficio si es que no se cumple algo. Quien pierde, en verdad, es el administrador. El administrador, si se ve que no cumple, se suspende y se elige a otro administrador, de manera que el beneficiario continúe con eso. También es una política no contributiva, porque no tiene que ver con que hayas podido aportar un sistema de pensiones. Esta asistencia se conoce coloquialmente como pensión por orfandad, pero no es propiamente una pensión. ¿Está bien? Pero hay una excepción, y nosotros vamos a mirar ahora la excepción. Se vuelve condicionada la política cuando la persona cumple la mayoría de edad, cuando deja de ser un NNA, ¿no? Y se le dice que solamente va a mantener el beneficio si es que se mantiene matriculado en el sistema educativo. Continuamos. Es un programa focalizado, ¿no? Hay diferentes formas de focalizar. Una es la categórica, porque nos estamos centrando en la población en situación de orfandad. Hay una categoría específica que además no debe tener ninguna otra pensión ni participar en un programa social similar, pero también es focalizado por comprobación de medios. Quiere decir que va dirigido a pobreza y pobreza extrema. Cuando esta ley se propuso desde el Poder Ejecutivo, era universal. Era sí categórica, pero no requería comprobación de medios. Era para cualquier ciudadano, sin importar calificación socioeconómica, pero cuando fue al Congreso, el Congreso introdujo este nuevo elemento de focalización. Continuamos, por favor. El proyecto además asimiló a los beneficiarios del decreto de urgencia del que hablaba antes, y ellos sí no tenían clasificación económica. Entonces, hoy día los beneficiarios son en pobreza extrema, y los que no tienen clasificación socioeconómica. Continuamos. Hay una serie de mecanismos de acceso, de parte, por pedido de la persona, de la familia, y de oficio, porque el Estado mismo lo impulsa, y hay requisitos muy generales de trámite, ¿no? Continuamos. Algo que voy a resaltar con respecto a los objetivos, además de proteger al NNA en situación de orfandad, se plantea explícitamente el acceso y continuidad educativa a su proyecto de vida que permite un adecuado desarrollo integral. Por eso es que nos vamos a centrar en el impacto sobre la continuidad educativa. Y basándonos en una serie de teorías sobre por qué es importante la educación, en la movilidad social, etc. Seguimos con la diapositiva. Esto no lo voy a mirar, pero sí es una teoría que indica cuáles son los factores de éxito, ¿no? Cuáles son los factores que inciden en el acceso a la educación, y los vamos a usar también para contrastar nuestros resultados. Seguimos. Aquí hay unos primeros resultados, son resultados más descriptivos de la fase cuantitativa, y lo primero que vemos claramente es que se han cumplido las metas cuantitativas, ¿no? Se propuso llegar a porcentajes de cobertura. RENIEC provee cuál es el número de NNA en situación de orfandad, y el primer año no se cumple la meta, pero a partir del segundo año ya se cumple la meta. El 2024, el último padrón de junio-julio establece que hay 100.000 beneficiarios cuando la meta era 84.000. Entonces, en ese aspecto va bastante bien, ¿no? La distribución de beneficiarios por región guarda una correlación positiva fuerte con el tamaño de la población. Y este es un dato importante. ¿Cuántos beneficiarios hay en cada región? Tiene que ver con el tamaño de la región, ¿no? La correlación de Pearson es de 0.843. Este dato, sin embargo, no es un hallazgo en sí, sino nos sirve para establecer un proxy estructural. Tomar las condiciones de la región, condiciones socioeconómicas, para ver qué factores están influyendo en nuestra población. Algunos problemas identificados. Desde el padrón de agosto de 2023 se registran 2.270 extinciones por declaración jurada falsa. La declaración es un requisito en donde uno dice no estar en otros programas y no recibir otras pensiones. Entonces, que lleguen tantas declaraciones falsas es un problema. Luego se registran 107 fallecimientos por beneficiario. No se conocen las causas, pero es bastante grave tener niños, niñas, adolescentes, beneficiarios de un programa que fallezcan en esta cantidad, 107, ¿no? Es algo que queda en todo caso para la investigación más adelante. ¿Continuamos?
Este es cómo están distribuidos los continuadores. Aquellos beneficiarios que cumplieron la mayoría de edad y continúan con el beneficio por estudios, les vamos a llamar continuadores, para sintetizar, ¿no? Los que no tienen clasificación tienen ligeramente un mayor porcentaje de continuadores y los que están en pobreza extrema ligeramente un porcentaje menor. Sin embargo, no es tan grande. Uno podría esperar que los que están en pobreza extrema accedan mucho menos a la educación superior y no es así, no es lo que vemos. Continuamos. Muy rápido. Lo otro que vemos que es interesante es que aparece como un programa altamente eficiente porque el gasto burocrático es muy pequeñito. El 97% se destina directamente al beneficiario. Tiene sus causas también, y es que la ley no crea un programa nuevo, una burocracia nueva, sino que opera sobre una burocracia que existía, el INAVIF. Y dentro del INAVIF, la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias, que tiene sus equipos, que tiene su personal, que tiene su presupuesto. Entonces, ahí, si quisiéramos, podríamos sumarle un presupuesto que no está en el rubro específico del MEF para este programa social. ¿Seguimos? Aquí vemos cómo hay una correlación muy fuerte entre la población y los beneficiarios por región, y eso nos lleva a tomar una decisión y utilizar el índice de desarrollo humano como un proxy estructural y utilizar la tasa de matriculación en educación superior como un proxy contrafáctico. No sabemos cuántos jóvenes en situación de orfandad se matriculaban antes del programa y cuántos se matriculan ahora. No tenemos esa información. Entonces, nuestro proxy contrafáctico más cercano es cuál es la tasa de matriculación en cada región. ¿Continuamos? Bueno, algunos resultados ya sobre los continuadores. Desde el 2025 han perdido el beneficio por mayoría de edad 10.075 personas. Esto hace que el porcentaje de continuadores sea alrededor del 31%, igual que la tasa de matriculación nacional. No hay variación. Sin embargo, cuando vemos el último padrón, junio-julio, esto cambia notablemente y llega al 74%. Quiere decir que el 74% de los que cumplen la mayoría de edad ya están accediendo a educación superior, superando ampliamente las tasas de matriculación. Seguimos. Pero hay diferencias entre regiones, ¿no? Moquegua llega al 100%, todos los que cumplen la mayoría de edad acceden o mantienen el beneficio, mientras Cusco se mantiene muy bajito, alrededor del 60%. ¡Wow! Me queda un minuto. A ver, seguimos. Aquí vemos, ¿no?, cómo se diferencian las regiones. Hay diferencias entre regiones. Entonces quiero pasar, bajamos, seguimos. Aquí vemos que hay una correlación alta con el índice de densidad estatal y el índice de desarrollo humano, sin embargo hay colinealidad. Y como hay colinealidad, eliminamos uno y nos quedamos solamente con el índice de desarrollo humano. Seguimos. Aquí vemos las grafiquitas, se nota que hay correlación, se nota que la variación no es mucha, nos quedamos con el índice de desarrollo humano, seguimos. Y dentro del desarrollo humano descomponemos, ¿no? Decimos, hay 4 elementos que componen el índice de desarrollo humano, los que están en pantalla. Vamos a ver cuáles son los más fuertes y cuáles no están midiendo lo mismo en un análisis de colinealidad. Seguimos. Y vemos que los más fuertes son la esperanza de vida al nacer y los años en educación. Son elementos estructurales que varían en cada región y que están impactando en que el porcentaje de continuadores varíe en cada región. Seguimos. Aquí vemos las gráficas y voy a terminar con esto, ya no voy a poder ir a las conclusiones, pero creo que aquí ya se nota. Nos damos cuenta que claramente hay una relación entre las condiciones estructurales de las regiones y la posibilidad de continuar con estudios. Vemos que hay un modelo en donde seguimos alrededor del 51%, uno más. Ya, bueno. Alrededor del 51% del porcentaje de continuadores está explicado por condiciones estructurales. Eso quiere decir que hay un porcentaje importante que podría estar explicado por el propio programa, y eso sería positivo. Pero para eso tendríamos que pasar una fase cualitativa, entrevistar y ver en los propios beneficiarios cuáles son las motivaciones, ¿no? Lo dejo ahí porque me ganó el tiempo. Muchas gracias.
Solo tienes que hacer aquí, trabajar. Flechita. Okay. De acuerdo. Mis papelitos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy día y que, bueno, estén tan interesados en los temas de implementación de políticas públicas como lo estamos acá en este panel. Primero, antes de empezar, quisiera consultarles, ya que estamos hablando de la Semana de la Investigación, ¿quiénes somos politólogos? ¿Quiénes estamos estudiando ciencia política? Mejor dicho, ¿pueden levantar la mano, por favor? Perfecto, acá tenemos a varios, justo los que están más adelante. Eso es bueno, y los que están atrás están estudiando otras carreras, ¿verdad? Pero me imagino que sus carreras también estudian, o sea, llevan cursos de investigación, ¿no es cierto? Diseño de investigación, seminario de tesis, de metodologías, ¿verdad? Esos cursos, digamos que también los llevan y también desarrollan capacidades para investigar. Bueno, habiendo dicho eso, antes de empezar, quisiera saludar a Leonidas, a Sergio, a nuestro moderador. También saludo la presencia de nuestra vicerrectora de investigación, Sandra Pinasco. Es un gusto poder conocerla. Y les agradezco muchísimo por venir el día de hoy, porque el tema del panel me parece que es uno clave. El tema del panel es la incidencia de la investigación, que se refiere a ¿para qué hacemos investigación? La investigación en sí misma es una labor que le gusta a pocas personas, pero muchas lo hacen porque genera un impacto, porque puede generar un cambio. Entonces, cuando hablamos de incidencia es, bueno, me voy a soplar estos cursos de investigación y voy a aprender sobre metodologías cuantitativas y cualitativas porque puedo generar un cambio, ¿sí? Entonces, me gustaría empezar así para enmarcar un poco de por qué estamos aquí y por qué estamos presentando investigaciones que tienen tan alto impacto. Entonces, yo quisiera contarles mi propia experiencia respecto a un tema que a los politólogos les puede interesar, que yo creo que es en la intersección de diferentes temas que usualmente no se unen en la ciencia política, que es el tema de administración electoral. Usualmente cuando estudiamos elecciones pensamos en la especialidad de política comparada, gestión pública, usualmente cuando vemos temas de gestión pública no pensamos en las elecciones, y temas de género, ¿no? Que usualmente se ven como un campo aparte. Entonces me parece que en mi caso en particular, mi investigación y su carácter aplicado y la incidencia que ha podido lograr también es interesante desde un punto de vista académico. Entonces les comento un poco que así les voy a contar un poco de forma más informal, que a mí me contrataron en la OMPE, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el 2021, a inicios, como en enero, me escribieron y me dijeron de que querían contratar a una persona que hiciera investigación sobre el protocolo trans. El protocolo trans de la OMPE es un protocolo que se creó justo para las elecciones generales del 2021 para facilitar la experiencia del votante transgénero y no binario en las urnas. Entonces, se me encargó investigar y no se me dio más detalles, se me dio total libertad para hacer esta investigación y la realicé por un par de años. Entonces, les vengo a contar un poco de lo que aprendí en el camino y también darles algunos datos que les pueden servir en sus propias investigaciones. Contexto. En América Latina hay 4 países, incluyendo a Perú, que tienen protocolos para facilitar el voto de las personas trans y no binarias. ¿Sí? Tenemos el caso de México, Chile, Colombia y Perú. Perú fue el último que adoptó un protocolo de este tipo. Los organismos electorales de cada país aprobaron estos protocolos, ¿no? Y ahí pueden ver fotos de cada documento. Ser trans en América Latina es bastante complejo, hay una exclusión estructural, lo deben saber, muchas personas trans se dedican al trabajo sexual, son un grupo bastante marginalizado por la sociedad. Al mismo tiempo, en América Latina tenemos una corriente bastante conservadora, asociada a organizaciones religiosas que tienen influencia en la esfera política,
Y también tenemos en América Latina otra característica, que es que el ejército y la policía están muy presentes durante la jornada electoral. Entonces, encontramos un contexto en el que las personas trans sufren mucha discriminación cuando van a votar y al mismo tiempo este problema es poco visible para las instituciones y en general es un problema que afecta el derecho al voto. En Perú, en especial, hay un problema aún más grande que en los otros países porque en Perú no tenemos una ley de identidad de género que permita que las personas trans puedan actualizar sus documentos de identidad y además en Perú el voto es obligatorio. En la mayoría de países el voto no es obligatorio. Y si dice que es obligatorio, no es un voto obligatorio fuerte. En Perú el voto obligatorio es fuerte porque hay una multa alta. En los otros países es obligatorio, pero no te cobran una multa o la multa es bastante chiquita. Entonces, ese es otro tema, porque las personas trans están muy obligadas, muy incentivadas, muy reforzadas para ir a votar. Y al mismo tiempo también estamos en un contexto en el que los organismos electorales están bajo la mira, ¿no? Y todo lo que hagan es cuestionado. Con el protocolo trans no negamos de que antes de su aprobación y su implementación no hubieran iniciativas de sociedad civil o de los organismos electorales. Habían documentos informativos, se trataba de generar conocimiento sobre cómo ir a votar siendo trans, incluso desde 2018, pero no había un documento que avalara la participación y diera pautas concretas. Entonces, el protocolo nace con la participación de la sociedad civil trans y la OMPE, con apoyo de Idea Internacional, toma una recomendación de una misión de observación electoral de la Unión Europea y crea el protocolo trans, ¿no? Y esto es muy interesante porque es una decisión que viene del jefe de la OMPE. O sea, no se hubiera aprobado si no hubiera habido lo que llamamos en las aulas de ciencia política voluntad política. No hubo voluntad política, sí hubo voluntad política. Bueno, acá sí hubo y sigue habiendo voluntad política a pesar de un contexto adverso a iniciativas de este tipo, ¿no? Eso es lo que lo hace súper interesante. Entonces se aprueba el protocolo y es la primera norma del Estado peruano que reconoce el derecho de las personas trans a votar sin discriminación. Y el protocolo básicamente son pautas de cómo comportarse si eres miembro de mesa con personas trans y si eres una persona trans, cómo puedes defender tus derechos en el local de votación. Es eso básicamente. Implica que hay guías para el trato de las personas trans, afiches, materiales informativos y un mecanismo para presentar quejas. Entonces lo que hice fue empezar con un enfoque muy exploratorio de recoger la mayor cantidad de información posible, conocer a las personas trans, hablar con personas trans de todo el país y recoger testimonios. Y cuando recogí los testimonios fue cuando comprendí la gravedad del problema. Y eso es algo que les puede pasar en sus propias investigaciones, que conforme ustedes van conociendo más acerca del caso, de los casos que estudian, es muy probable que puedan también encontrar nuevas formas de aproximarse a los problemas también. Es muy diferente de verlo desde afuera, ¿no? Entonces se recogió mucha información cualitativa, cuantitativa. En el camino también recogí conceptos interesantes como prácticas de votación inclusiva, política pública exitosa, los enfoques de implementación que ya conocemos. Y la idea era investigar todo el proceso, hacer un rastreo del diseño, de la implementación, de la actualización del protocolo trans, de los desafíos que afrontaba y de cómo era la experiencia típica de un votante trans. O sea, reconstruimos cómo era la ruta de votar siendo una persona trans desde la etapa preelectoral, porque había muchos puntos en común. Y hay muchos puntos dentro de esa ruta que son dolorosos, que son violentos y que generan, digamos, una perpetuación, una replicación de esta violencia estructural que afecta a las personas trans. Entonces, algo que quería también comentarles es de que hacer incidencia desde la investigación tiene muchos beneficios si la haces desde una universidad, ¿verdad? Ustedes van, estudian su maestría, su doctorado fuera, hacen su investigación, lo pueden hacer de manera independiente, basándose en criterios puramente metodológicos, rigurosos y académicos, ¿no? Pero como yo lo hice dentro del aparato estatal,
habían otros pros y otros contras. Y los pros es que tienes acceso a muchísima información. Entonces, lo que yo propuse fue hacer encuestas al personal de la OMPE en todo el país. Hicimos varias encuestas a diferentes tipos de personal para investigar qué tan transfóbicos eran y si eran muy transfóbicos. Entonces, por ejemplo, decían, yo nunca trabajaría con una persona trans, yo no conozco a nadie que sea trans, es más importante cuestionar la identidad del DNI que hacer sentir a una persona respetada, etc. Entonces, eso fue muy interesante y también esas herramientas cualitativas, no solo las quantis, sino las qualis, que fueron entrevistas a 30 personas trans en todo el país, nos permitieron identificar temas nuevos que no habían aparecido al inicio, ¿no? Entonces salieron temas como, hay personas trans que son miembros de mesa. Es obvio, pero en ese momento cuando se diseñó el protocolo nadie lo pensaba. Las personas trans trabajan en la OMPE también, ¿no? O sea, buscan trabajo en la OMPE y la OMPE los contrata y son coordinadores de la OMPE en los locales de votación. Son personeros de mesa también. Y en todos los casos, todas estas personas trans, miembros de mesa, coordinadores, etcétera, todos sufrían algún tipo de discriminación. Porque la OMPE como tal tenía un protocolo claro para pensar a la persona trans como votante, pero no lo pensaba como también parte del aparato público, ¿no? Entonces, digamos, es bastante rico cuando ustedes siguen, digamos, la trayectoria de su propia investigación y conforme pasa el tiempo van encontrando estos puntos de, ajá, oh, ok, no sabía que esto era así, ahora lo veo de otra manera y puedo aportar una forma nueva de ver esto. Entonces, al final de todo este proceso, en el 2022, publicamos un libro que se llama Garantizando el derecho al voto de las personas trans, y en este libro ustedes pueden encontrar en extenso todo lo que les he comentado, cómo se diseñó el protocolo, cómo se implementó, toda la información que recogimos. El capítulo que más me gusta es el de las experiencias electorales de la ciudadanía trans, porque se recogen todas las experiencias en su diversidad y también al final hablamos del proceso de mejora del protocolo. Entonces, les recomiendo mucho descargar la publicación, está en internet, es de libre acceso. Y bueno, también quería comentarles de que la OMPE, desde el 2021, y también gracias al acompañamiento del propio estudio, actualizó el protocolo trans como unas 3 o 4 veces, porque a partir del estudio había un contacto cercano con las organizaciones y los liderazgos trans. Se formó un grupo de trabajo para ver este tema, un montón de entidades del Estado participaron. Fue interesante encontrar de que todas las entidades públicas involucradas en la implementación del protocolo, Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, etc., todas estaban de acuerdo en que el protocolo era algo necesario, ¿no? Al contrario de lo que podríamos pensar desde afuera y viendo, digamos, cómo a nivel sistemático existe discriminación, pero a nivel institucional no se observaba eso. Fue también interesante hacer sinergias con las organizaciones de personas trans para capacitar al personal de la OMPE y para elaborar materiales también. Y los hallazgos, todos los hallazgos a lo largo del proceso se usaron para capacitar al personal y ajustar las propias pautas que seguía la OMPE y también hacer ajustes sobre, oye, acá no estás teniendo impacto o solucionar problemas emergentes. Así que eso sería todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las y los expositores por estas brillantes reseñas de sus respectivas investigaciones. De acuerdo con la pauta que se nos ha presentado, desde la moderación vamos a hacer algunas preguntas o algunos comentarios a nuestros colegas. Ellos tendrán, obviamente, su réplica y después daremos la palabra a las y los asistentes para que, en caso quieran hacer una pregunta, la puedan llevar a cabo, ¿no?
Primero, al profesor Ramos, usted hablaba de que en el Perú hay apenas 752 médicos oncólogos, lo cual es una cifra pues bajísima, ¿no? Incluso para los estándares de América Latina. Yo quería saber si usted tenía el dato de cuántos están en Lima versus regiones. Me imagino que la inmensa mayoría están en la capital. También hablaba sobre cómo estos burócratas de alta complejidad se desempeñan en estos contextos institucionales y estatales, ¿no? Pero también en su investigación está considerando algo que es clave y fundamental en un estado tan precario como el peruano, como las reglas no escritas, ¿no? Usted mencionaba el caso del COVID, muchos de los trabajadores del sector salud, al momento de la llegada de la pandemia, eran terceros, ¿no? Trabajaban por recibo por honorarios, ¿no? La precariedad más absoluta. Al profesor Tejada, este estudio que usted cita de The Lancet, pues era devastador, ¿no? Prácticamente el Perú estaba desarrollando un ejército de personas que habían perdido a su cuidador principal, ¿no? Con las consecuencias psicológicas terribles que eso tiene. En una de sus conclusiones, usted menciona que uno de los factores claves, si no es que el más importante, son las condiciones estructurales, ¿no? Entonces, así como hay determinantes sociales de la salud, sobre todo para casos de tuberculosis, también podríamos hablar de determinantes sociales para la educación, ¿no? En un país con tantas desigualdades como el Perú. Y finalmente, a la profesora Narda, la verdad muy interesante esa exposición, yo desconocía que existía este protocolo para personas trans. Me llama mucho la atención porque países como Colombia, México o Chile están pues años luz, ¿no? del Perú en temas de inclusión de la ciudadanía LGTBI y el Perú pues se ha quedado muy atrás, ¿no? Pero muy atrás. ¿Usted cree que bueno, esta investigación es del año 2021, 2022, pero después ha habido toda una ola conservadora muy agresiva, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional? Por ejemplo, el presidente Trump dijo que solamente hay hombres y mujeres, ¿no? Nada más. ¿Y usted considera que de cara ahora al proceso electoral que se nos viene el año 2026, esta ola conservadora que se ha dado en el Perú, en América Latina, también recordemos los comentarios de Javier Milei en este sentido, que ahora se ha empoderado, ¿no? En las últimas elecciones de Donald Trump, pueden implicar unos retrocesos en algo tan valioso como este voto para personas trans? Entonces, le doy la palabra al profesor Ramos, luego seguimos con mi colega Sergio Tejada y cerramos con la profesora Narda. Adelante, por favor. Sí, contestando la pregunta, sí existe el dato. En el Perú, de esos 752, digamos, médicos oncólogos, el 70% se encuentra en Lima Metropolitano. ¿Ok? El resto, el 30%, digamos, trata de subsistir en algunas grillas, digamos, ¿no? Porque el INEN ha creado INEN Sur, INEN Centro, INEN Norte y así sucesivamente, y ahí es como la base de los otros 30%, ¿no? Lo que también se ha identificado es, con los datos, es que hay mucha, digamos, movimiento también, ¿no? Como existe tan poca oferta, la oferta trata de movilizarse dentro del espacio territorial, pero eso también tiene que ver con la privatización muchas veces de los servicios. Muchos médicos de Lima, como estamos aquí el 70%, hacen que viajen pagado, ¿no? En determinado tipo de clínicas, se hace una especie de determinado tipo de mercado de cirugía y de tratamiento, ¿no? Pero también lo que se da, y eso es obvio, es el tema de la migración a causa de la procura por algún tipo de tratamiento. Entonces tenemos de las dos cosas, ¿no? Tenemos de médicos yendo hacia regiones, pero también de pacientes llegando a Lima, digamos, totalmente preocupados, y toda una dinámica bastante, digamos, compleja, porque no solamente viene el paciente, sino también viene acompañado de sus familiares y ahí se arma una situación compleja y eso lo podemos ver en el INEM claramente de aquí de Surquillo, ¿no? Es una situación bastante compleja. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, está referido al tema de las prácticas
no formales, o eso es lo que nosotros los politólogos llamamos reglas no formales, ¿no? Porque lo que nosotros observamos es que sí, en el Estado peruano en los últimos años ha brindado una serie de planes y políticas, digamos, en su perspectiva de tratamiento y su perspectiva de, digamos, preventivo, ¿no? Ha dado varias normas, entonces, digamos, eso los médicos relativamente que lo conocen bien, hay un sentido y una identificación de esos objetivos nacionales que se tienen, ¿no? De hecho, hay un programa presupuestal con respecto al tema oncológico y eso está bien identificado. Luego viene una serie de elementos o de reglas o de lo que ellos llaman normas técnicas, ¿no? Hay como les mencionaba, cada tipo de cáncer en específico tiene una norma técnica a nivel preventivo y a nivel también de cirugía y de tratamiento. Todo esos elementos también ahí, digamos, están presentes y ellos también, obviamente, por su propia práctica lo tienen en cuenta. El tema es, como muy bien preguntaba el profesor, ¿y qué de esas otras prácticas? ¿Qué es como que funciona dentro del propio hospital? ¿Cómo la administración de ese administrador, digamos, que se encuentra a cargo de las unidades ejecutoras, ¿no? Operan y se interactúan con el médico oncólogo, ¿no? Eso es precisamente el objetivo de nuestra investigación, de poder identificar cuáles son esas prácticas no escritas y por eso ahí recurrimos al tema de la etnografía estatal. Creo que la etnografía estatal permite eso, descubrir esa caja negra de la operación de esas reglas no escritas, de esos elementos que vinculan al administrador, que no es médico, ese administrador que está brindando presupuesto, que está regulando el trabajo del médico, que está entregando insumos al médico, pero que no lo conocemos. Hoy día, más allá de ir y criticar por qué demoran tanto en la atención, por qué no existe o por qué es tan corto el tiempo asignado a cada paciente, más allá de eso visible, no sabemos qué funciona detrás. Y precisamente esa es la labor de esta investigación en particular y en este tipo específico de médico, ¿no? Es como muchas veces para algunos tipos de cáncer es como buscar la aguja en un pajar, ¿no? Y además hay que observar el tema de la confiabilidad, ¿no? Es un tema interesante también que tiene que ver con la antropología médica, como decía. Así que hacia eso apuntamos a ir a develar esa caja negra administrativa, médica, pero también más importante aún de la perspectiva del ciudadano, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, profesor Ramos. Profesor Tejada, un aplauso, por favor. Profesor Tejada, por favor. Muchas gracias. ¿Está apagado? Ahora sí. Efectivamente, The Lancet decía que habían 89.000 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad y esa cifra se quedó corta una vez que tuvimos el registro de la RENIEC que decía que eran 140.000. Es una cantidad enorme y un problema público muy grave. La pregunta más específica que me hacías es que si podíamos hablar de condicionantes estructurales, ¿no? Condicionantes sociales y efectivamente el tema del ingreso en la familia es fundamental. El ámbito de residencia rural, urbano, es fundamental. Hay estudios como los de Benavides y ETESE que dicen que la educación de los padres va a ser fundamental también en las expectativas que se tiene sobre los hijos y otros estudios que dicen que hay más hombres que continúan sus estudios superiores que mujeres. Lo primero que quería aprovechar para agregar aquí es que es poco probable que 400 soles hagan la diferencia, ¿no es cierto? Pero es un programa que tiene también un componente de acompañamiento profesional. Quiere decir que hay un trabajador, una trabajadora, más frecuentemente social, que acompaña a las familias y ayuda a que no vean truncados sus proyectos de vida. Entonces, este podría ser un factor sumamente importante, pero junto a otros elementos que son revelados por la correlación con el índice de desarrollo humano. Las regiones que tienen más acceso a la salud, que se refleja en la esperanza de vida, y que tienen más años de escolaridad en promedio, tienen mayor porcentaje de continuadores. La correlación es bastante clara, ¿no? Entonces, efectivamente, hay condiciones estructurales. Y algo bien interesante que se encontró es que el porcentaje de continuadores es mayor entre mujeres que entre hombres. Y hay regiones donde la tasa es mucho más
alta, o digamos el ratio mujer-hombre, ¿no? En Pasco, por ejemplo, que sí tiene un bajo porcentaje de continuadores, más arriba de la tasa de matriculación promedio, el ratio es 1.9. Son casi 2 mujeres por cada hombre que decide continuar sus estudios superiores. Entonces sí está habiendo un efecto positivo. Yo traté de buscar si este efecto estaba también en beca 18, porque una trabajadora social podría decir, miren, ustedes pueden acceder a este beneficio a través de la beca. De hecho, la ley propone que beca 18 establezca algunos puntajes, pero cuando yo pedí información al Minedu, me dijeron que ningún beneficiario de la asistencia económica por orfandad había accedido a beca 18, cosa que me parece bastante raro. Es probable que haya información que no tuvieran sistematizada en ese momento, pero la respuesta fue 0. Entonces, en principio, beca 18 no es una variable que explique, ¿no? Entonces, hay que ir al mismo programa para ver qué es eso positivo que está generando para que haya un impacto favorable. Cierro simplemente diciendo que en verdad en el Perú la educación superior está muy valorada y hay estudios desde hace décadas que muestran que para las familias acceder a la educación superior es una señal de logro, de acceso a la ciudadanía, de movilidad social, y cuando tienes una oportunidad no la desaprovechas. Y creo que lo que debe estar haciendo el programa es generando estos espacios de oportunidad. Muchísimas gracias. Profesora, por favor. Gracias por la pregunta. Sí, hay un contexto, vemos un contexto muy distinto de retrocesos en diferentes ámbitos, y en el caso de las medidas a favor de grupos minoritarios, minorías LGTBIQ en este caso, el deterioro ha sido patente, ¿no? El gobierno de Trump, a partir del cierre de USAID este año, ha generado un revuelo, por así decirlo, a nivel mundial en temas de cooperación en general, ¿no? Entonces el enfoque de cooperación ha cambiado y la cooperación, los órganos de cooperación en todo el mundo eran los que impulsaban medidas poco populares, pero basadas en un enfoque de derechos humanos y democracia inclusiva, como los enfoques a favor de organizaciones LGTBIQ en Latinoamérica y en otras regiones. Entonces sí ha habido un retroceso clarísimo, patentísimo, a nivel de la sociedad civil trans en todo el mundo, a nivel de las personas trans, digamos, no afiliadas a ninguna organización también. En entrevistas, por ejemplo, me decían, algunas mujeres trans me decían, como ha ganado Pedro Castillo, ahora la gente en la calle me insulta y me dice que ahora con este gobierno me van a poder hacer lo que quieran o me van a desaparecer. Entonces, lo menciono como un ejemplo de cómo un liderazgo de un tipo particular, ¿no? Empodera, ¿no? Genera dinámicas a nivel social también, ¿no? Cómo lo político afecta lo social y el día a día. Y a nivel de la OMPE recibió muchos ataques en las elecciones generales 2021 y después de estas elecciones. Y los ataques eran constantes, violentos y bastante molestos también, ¿no? Sin embargo, la OMPE no cambió en ningún momento, ni retrocedió, ni siquiera en los peores momentos, este tipo de políticas, porque fue digamos, una punta de lanza, ¿no? Para atacar a su liderazgo. Yo creo que ese no es un factor determinante para que retroceda la implementación de este protocolo, porque así como la democracia tiene que avanzar porque la empujamos continuamente, y si dejamos de empujar, la democracia retrocede, así también la implementación. O sea, si no empujamos la implementación constantemente, la implementación no avanza. O sea, no es como un río que surge, va solo. No, siempre tiene que haber un acompañamiento a la implementación, porque la implementación, si no, se estanca y ya no es implementación. Es papel, nada más, ¿no? Entonces, igual acá. Y lo que pasa ahora con los organismos electorales en Perú es que están bajo mucho estrés político-institucional, entonces la carga laboral, política, la carga que tienen que asumir a veces hace que ciertas iniciativas pierdan relevancia porque ya no hay capacidad burocrática para poder continuar empujando estas iniciativas, ¿no? Que van más allá de su ROF, que van más allá de su organigrama. Entonces,
no es tanto, yo creo que desde el punto de vista de la administración electoral, no es tanto un tema ideológico que ha cambiado, porque el liderazgo no ha cambiado, pero es un tema de estamos hasta acá y ya no podemos, digamos, empujar todo lo que podíamos hacer antes. Estamos a nuestro tope de capacidad. Y en el caso de la OMPE, ese tope ha sido impulsado por una reforma, así que se dio hace poco, así como muchas otras reformas que han cambiado el panorama electoral, que es el tema del voto digital. Entonces la OMPE en tiempo récord ha tenido que elaborar una nueva tecnología de cero, ¿no? Entonces ese tipo de desafíos también generan cambios en la agenda institucional. Muy bien, muchísimas gracias a la mesa. Yo abro las preguntas, por favor. Su nombre, se presentan y una pregunta muy acotada. Vamos a empezar con la compañera, por favor. Hola, buenas noches. En primer lugar, un gran panel. Mi pregunta es bien puntual, dirigida a la profesora Narda, porque justamente el tema de género es como complicado de tratar, más aún en temas de encuestas, porque siempre como personas a veces tratamos de responder lo que puede ser políticamente correcto. Entonces, al tratar ese tema tan delicado de transfobia y demás, las preguntas, ¿cómo es que fueron planteadas o cuál fue la lógica del diseño del cuestionario para en realidad obtener respuestas significativas que nos lleven a la conclusión que usted mencionó, ¿no? De que al fin y al cabo sí hay muchas personas que son transfóbicas? Eso sería, gracias. Vamos a hacer 3 preguntas y luego pasamos para las respuestas. El compañero y luego usted. Buenas. Hola, ¿qué tal? Su Bueno, nombre. soy Mauricio. De antemano, excelente panel. Cada exposición del tema me pareció bastante interesante y enriquecedor para, bueno, para nuestra misma carrera de ciencia política. Mi pregunta iba para el profesor, bueno, Tejada. Bueno, he recibido la beca por orfandad por esta universidad y más o menos he visto el proceso, los beneficios que te puede dar. Esta universidad me dio el 70% de beca por orfandad, y a mis hermanos que también están en otra universidad, en la UPN, les dieron beca completa. Cuando fui a conversar con la universidad, me dijeron de que no se podía cambiar ese 70% y que se siguiera manteniendo. Y al año siguiente me dijeron que tenía que redactar una carta agradeciendo a la universidad por haberme dado la oportunidad de tener una beca. Eso ya más o menos por el proceso, lo que pude haber identificado es que también podría haber un factor en el hecho de la misma información que se puede dar con respecto a la beca por orfandad y los servicios estatales que existen. Por ejemplo, durante la época o los momentos que es si es un familiar que se muere en un accidente o es algo repentino, pues peor aún, pero no existe una preparación para lo que viene después del proceso. Entonces, en ese momento hay muchos problemas y tiene que solucionarse de un momento a otro, muy rápido. Creo que es uno de los lags que pueden existir con respecto a este tema. Puede ser también la misma información que dan las universidades o que se da respecto a todo el proceso que conlleva, bueno, para que se puedan seguir mejorando dicho problema, que en realidad sí tiene bastantes beneficios para, bueno, para los estudiantes. Así que eso es nada más mi contribución. Aquí al compañero, por favor. Y después las respuestas. Se presenta y breve para darle el paso a otras personas. Muy buenas noches, distinguidos alumnos, queridos colegas, distinguida mesa de honor. Traigo el saludo del señor rector José Antonio Chan Escobedo, desde Monterrico, y del director de Cátedra Perú, Richard Webb, y de Luis Carranza Ugarte, director de Instituto de Gobierno y Gestiones Públicas. Soy el doctor P.H. de Abel Gutarra, hace 3 años embajador de la marca Perú y 35 años de cátedra de ejercicio. Bien, yo solamente voy a centrarme en 2 cosas. He escuchado las 3 exposiciones. Sí, claro, la conclusión final, sustancial, creo que estamos de acuerdo todos como miembros de la Academia y Sociedad Civil. Primero el aporte y luego la pregunta. Es de que cualquier estudio de investigación
si no lleva impacto político, social, económico. Yo llegué a Londres 2018, hice el PhD, y allá todos son premios Nobel. El PhD es Bring Human Development. Dicho esto, entonces, antes de la pregunta, cuando a mi maestro Samuel Huntington lo invitan a la Cámara de los Lores, de los Comunes, están tomando muy atento los congresistas ahí. Aquí te invitan a la Comisión de Constitución y eres una zapatilla. Bueno, dicho esto, diferencias entre primer, segundo, tercer mundo. Sí, felicito a Warren, felicito porque este es mi segundo año de semana de investigación científica. Nosotros también estamos ya organizando este tipo de eventos académicos de alto nivel. Y hay mucho aporte de la Academia de la Sociedad Civil de Perú para el mundo, por el problema estructural. Los papas Juan Pablo II, Francisco y ahora nuestro Papa León XIV, que ha confirmado su visita a Perú, enfatizan el problema estructural. Siempre insisto eso en mis libros y conferencias, el problema estructural de pobreza extrema. Señor, por favor, la pregunta. Sí, ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. Entonces la pregunta justamente es eso. Si hablamos de retos en la investigación científica, estimados colegas, ¿cuáles son las barreras que ustedes encuentran? Burocracia, presupuesto, talento humano, acceso a información pública, sabemos que hay una ley de transparencia, tecnología, problemas de fondos para investigación. ¿Cuáles son las limitantes ustedes ven a nivel político, social, económico en el Perú, considerando que es país del tercer mundo? Muchas gracias. Pase bien. Empezamos con la profesora Narda, el profesor Tejada y el profesor Ramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las excelentes preguntas. Espero que luego podamos seguir conversando más allá del corto tiempo que tenemos ahora, porque claro, las preguntas son bastante complejas. Sobre la primera pregunta, respecto a la elaboración de encuestas, sí, el diseño de encuestas es un arte. Depende mucho del contexto. Entonces, digamos, hicimos varias pruebas y te voy a leer algunos ítems, ¿no? Por ejemplo, me sentiría cómodo trabajando con una persona trans el día de las elecciones. Aquí muchas personas pusieron muy de acuerdo, pero había un núcleo duro en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿no? Si una persona trans sufre discriminación en el local de votación, la mayor responsabilidad es del o la coordinadora del local de votación. Uno de los protocolos más importantes que ha creado la OMP es el que garantiza que las personas trans puedan votar sin ser discriminadas. Debo asegurarme que el personal del local de votación a mi cargo conozca y cumpla con todos los protocolos, incluyendo el protocolo trans. El protocolo trans va a tener un impacto positivo en la participación de las personas trans. Ahora, no es perfecto, no puede ser perfecto, a menos que hubiéramos hecho una encuesta de tipo experimental, tal vez, pero ahí viene lo adicional, ¿no? Y la encuesta no iba sola, sino que también hacíamos sondeos a electores trans, por lo tanto podíamos triangular y cruzar información y verificar en efecto el comportamiento in situ del personal en la OMPE, ¿no? A través de observadores imparciales. Entonces, eso servía, pero digamos, la encuesta tenía más un fin preventivo y de medir la temperatura para generar en algunos lugares más capacitación, por ejemplo, o mayor sensibilización, porque lo que en muchos casos pasaba es que para implementar de buena manera ese protocolo se tenía que estar sensibilizado y según la literatura, porque hay mucha literatura sobre eso, felizmente, estás más sensibilizado si conoces a una persona trans en la vida real, ¿no? Algo conectando con la siguiente pregunta dirigida a mí y a todo el panel, algo que noté cuando hice entrevistas a otros organismos electorales de Latinoamérica y fuera también de la región, es que este tipo de iniciativas no se conocen mucho fuera de Latinoamérica. Y en ese sentido, y en otros casos como la paridad de alternancia y medidas afirmativas, América Latina está en el top, ¿no?, de propuestas a nivel normativo. Eso me sorprende y también habla mucho acerca de cómo los problemas aquí se han redundado, digamos, en una agenda y en una posterior aprobación de nuevas políticas públicas. Sin embargo, justo lo que estamos viendo ahora, el tema de la implementación sigue siendo el gran problema, ¿no? Y de hecho la literatura en administración pública de hace 40 años decía, América Latina tiene una cultura de administración pública esquizofrénica. Lo decía así en esos términos en ese momento, porque se refería a que había, digamos, un desarrollo normativo pulido, pero al mismo tiempo había
digamos, una realidad que no se condecía para nada con el avance normativo. Era como una separación, es como vivir en dos mundos, ¿no? ¿Vives en este o vives en este? Entonces, muchos de nosotros, cuando ya trabajamos dentro de una institución, vivimos más del lado de lo que debería ser, ¿no? Y nos olvidamos del otro. Pero bueno, solamente ese sería mi aporte. Creo que es una pregunta muy buena, la de preguntarnos por la capacidad de incidencia, sobre todo desde sociedad civil, en un contexto en el que las relaciones entre sociedad civil y sistema político, y en este caso partidos políticos, está totalmente rota, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de sociedad civil tienen sentido los partidos en su funcionamiento? ¿Están conectados o no? Yo diría de que ahí los puentes están rotos y más bien se piensa por fuera de la política cuando se piensa en incidencia en Perú. Profesor Tejada, por favor. Gracias. Cortito, primero agradecer la intervención, me parece muy interesante la experiencia, muy valiosa. Creo que podríamos mirar, además de Pronavec, cuáles son los beneficios que dan las propias universidades, ¿no? Y cuáles son los mecanismos de información y de llegar a las personas. Creo que eso abre también variables para observar, ¿no? Ahora, sobre las limitaciones, carencias en la investigación, muchas veces el tiempo, también la experiencia, porque cada investigación uno va aprendiendo y necesitamos aprender. Hay dificultades para algunos tipos de investigación, por ejemplo, para investigación longitudinal, ¿no? Pensar en tener una investigación que dure 10 años, pues es sumamente difícil en un contexto como el peruano. Y ya más específicamente en las políticas públicas, hay una ausencia de líneas de base muchas veces. No sabemos cómo comparar cómo era la realidad antes y cómo es después de la aplicación de la política, y por eso tenemos que recurrir a proxies, ¿no? Tomando ciertas decisiones metodológicas. También hay un problema con la información pública. Si bien hay una ley de acceso a la información pública, a veces los propios funcionarios no saben exactamente brindar la información que uno les pide, o quizás uno mismo a veces no es tan específico. Y en esta investigación a mí me tocó repreguntar, recibir información equivocada y mandar un nuevo oficio y pedir más detalle ¿no? Entonces, eso también es un problema que uno puede enfrentar. No he necesitado en este caso un habeas data. Yo creo que el problema que sí he visto es que no me daban la información que pedía y tenía que ser bastante más claro y bastante más específico, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en mi caso en particular, digamos, yo, bueno, por la propia experiencia considero que cada investigación tiene sus propios retos, ¿no? En el caso particular mío, bueno, y hay algunos elementos que también son comunes, ¿no? El primero es, por ejemplo, el médico oncólogo, ¿no? Son poquitos y son tantos pacientes, entonces poder capturarlo para una entrevista, bueno, primero para que te acepte, luego para que se dé el tiempo para darte la propia entrevista es bastante compleja, ¿no? Entonces creo que por ahí uno de los principales limitantes en la investigación que vamos a tener sin lugar a dudas es precisamente de poder capturar en el tiempo, invitarlo y luego posteriormente ser partícipe de la entrevista como tal. Otro elemento que es, digamos, consustancial a todo el tema de salud es el tema de cómo ellos integran la información. Yo recuerdo haber trabajado en la Contraloría con todo el miedo que eso implica dentro, digamos, para un operador o para un funcionario público. Les pedíamos información y nos entregaban cajas y cajas y cajas de información no sistematizada, cajas que nosotros nos decíamos, así como las películas sacan, ¿no? En esta situación bastante cómica muchas veces, y eso, el Estado muchas veces tiene mucha información, nada sistematizada, y no saben para qué usarlo ellos mismos. Y cuando no saben qué hacer, te entregan la información tal cual a la espera que tú lo sistematices de una manera impresionante, ¿no? El tercer tipo de elemento que creo yo que, bueno, había un politólogo, ¿no? Guillermo O'Donnell, que hablaba que la gramática del Estado es el derecho. El derecho ahí es muy importante en ese sentido y cómo el Estado se comunica realmente. Entonces, en ese contexto creo que importa mucho el tema de, digamos, la diferente normativa que existe, ¿no? Identificar, como bien señalaba mis colegas, el tema de identificar cada norma, cada dispositivo. Además, recuérdese que los propios hospitales tienen sus propios dispositivos en función de las normas nacionales y de las normas médicas, de las normas técnicas, ¿no? Entonces, es un gran conjunto de normas que uno como investigador tiene como que armar las piecitas y finalmente dar cuenta de ese gran armazón.
En mi experiencia, con la experiencia que de hecho ese trabajo le está haciendo la profesora Amelia, ha pedido información, se la han entregado, pero no te explican por qué o cuál es la razón de ser. Te la entregan así en masa y vea tú ya a descubrir de qué se trata, ¿no? Mucha información es autorreferencial. Y por último, diría que en la cuestión cuantitativa per se, también hay que tener muchísimo cuidado con la información. Tengo muchos alumnos de tesis, de taller de tesis, es que ellos reciben la información, se emocionan, me entregaron la información, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer consistencia de la calidad de la información recibida, ¿no? Toda información que te entrega el Estado peruano debe ser observada con cierta sospecha. De hecho, hay una rama de la capacidad estatal que se llama capacidad estadística estatal. El Perú no está tan mal, ¿ok? Tampoco estoy diciendo no investiguen y no reciban ningún tipo de información. Sí tenemos cierta capacidad, pero no, digamos, a veces nos falla y ahí fallamos en la calidad de la información. Entonces, un consejo y una recomendación sería ser muy cuidadosos. Por ejemplo, la base de datos de consulta amigable a mí me parece una cosa increíble y en América Latina es, digamos, la información presupuestal más lograda, ¿no? En temas de CEPLAN me parece que también está recontraordenado. El tema de inversión pública, uno puede rastrear hasta todos la inversión que hay en el Perú, ¿no? Y el porcentaje de ejecución y todo ese rollo. Pero existe un gran mundo de data estatal que puede estar, pero no está para nada sistematizada, y lo no sistematizado y lo poco entendido poco sirve para la investigación, ¿no? La idea es que todos llevemos la empresa hacia el mismo lugar, hacia el mismo objetivo para conocer cómo funciona esa caja negra y, como bien mencionaba la última persona que habló, esto debería generar algún tipo de impacto, ¿no? Entonces no tendríamos que estar sufriendo para construir un dato, pero para el último decir una cosa obvia, que esa es otra cosa que también planteo siempre en mis diferentes espacios, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias al panel, la verdad, otro aplauso por favor, que ha estado excelente las presentaciones. Como el tiempo es cruel, nosotros tenemos que terminar estas brillantes exposiciones. Yo les agradezco muchísimo su participación, su asistencia, su atención. Nuevamente a nuestros brillantes expositores por compartir su conocimiento con nosotros, y los invito a que sigan participando en esta semana de la investigación en la Universidad Antonio Noriega de Montoya. Muchísimas gracias y buenas noches.